¿Qué tal, variantes del multiverso? Capítulo 6 de X-Men 97, un capítulo diferente al anterior, ya que el anterior fue muy épico, pero otro gran capítulo. También tiene el añadido de que el opening de este capítulo no está Gambito, que aunque sí que aparece en algún pequeño fragmento de esas escenas, vemos que su lugar ahora lo ocupa Nightcrawler y tampoco está Magneto. Un minuto de silencio, sobre todo por Gambito, porque yo no creo que Magneto haya muerto, pero bueno, vamos a comentar un poquito lo que ha sido este capítulo 6. Comenzamos. El capítulo comienza con la Guardia Imperial de los Shi'ar, con algunos miembros entre los que destaco a Gladiador, por supuesto, Vulcan, que yo creo que solo van a guardar para un futuro en la serie, y Ave de Muerte, que están luchando contra Ronan y los Kree, pero son interrumpidos por un mensaje de Lilandra, la emperatriz de los Shi'ar, con el anuncio de su boda. Y después descubrimos que la persona que se va a casar con la emperatriz no es otro que Charles Xavier, el profesor X, que la verdad que es una alegría tenerlo de vuelta en la serie, aunque no me gusta nada el traje que le han puesto, me parece muy feo. Y vemos que este anuncio de boda pues no es muy bien recibido entre la gran mayoría de los Shi'ar, no terminan de verlo con buenos ojos. Y luego pasamos a esa conversación que tienen Charles y Lilandra que me parece muy interesante porque de algún modo vemos que lo que quiere Charles es una esposa, quiere ser feliz con la persona que ama en este momento. Y sin embargo me da la sensación de que Lilandra la emperatriz más que un marido o una pareja quiere un emperador a su lado. Al menos es lo que he interpretado yo con esta conversación. Que no quiere decir que no le quiera, por supuesto, pero sí que se deja ver esa connotación como que dejándote claro que Charles es más humano que ella. Obviamente la diferencia está ahí, no tiene las mismas costumbres ni demás, pero sí que me ha parecido una conversación interesante porque yo la he interpretado de esa manera y me ha gustado, la verdad. Siguiendo con Charles, luego pasamos a esa escena donde están los dos sentados en el trono, Lilandra y Charles, y empiezan esas rencillas de los Shi'ar con respecto a la boda, hasta que llega Ave de Muerte a interrumpir y básicamente exige que para probar la lealtad del profesor tiene que hacer un ritual, y ese ritual consiste prácticamente en borrarse todos los recuerdos y ser alguien nuevo y vacío por dentro. Cosa que Charles obviamente no le hace ninguna gracia y no quiere olvidarse de sus X-Men, algo totalmente lógico y normal. Vemos que Charles va a reflexionar sobre ello y después vemos esa breve conversación que mantiene el profesor con Gladiador, frente a la estatua de los dioses Shi'ar cuando hablan de la unión de culturas. Una conversación que ha sido breve pero me ha encantado. Me gusta como Charles le pregunta a Gladiador que qué hay de unidad cuando se debe eliminar una mitad por el bien de todo y como Gladiador le contesta que el idealismo es un indicio de locura, Charles le dice que le recuerda a Magneto. Ha estado muy bien esa conversación, me hubiera gustado que durase un poco más porque son de ese tipo de diálogos y conversaciones que enriquecen el contenido y el capítulo y ha estado de 10. Breve, pero me ha encantado. Y para no enrollarme mucho porque falta hablar de la diosa, me voy directamente a la escena del ritual, que es cuando se empieza a liar. También comentar que consideran a Charles inferior a los terranos, porque dicen que al ser mutante no es terrano al 100% y que es todavía inferior. O sea, ya les da igual que haya ayudado a salvar al universo. Es inferior, no es uno de ellos y nada. Se lía, la escena con Gladiador está espectacular, Gladiador es súper poderoso y mola un montón, y vemos después cómo Charles, haciendo uso de sus grandes poderes, los lleva al plano astral. Y esta escena está guapísima, cuando vemos a Charles en modo profesor, educando y dando una lección moral, ética a los Shi'ar. Es espectacular, tanto como cuando dice lo de levanta la mano para hablar, como las metáforas que hace después. Cuando habla de cómo le cortan las piernas a las civilizaciones, pero que les prometen volver a andar solamente si se someten y demás, les hace ver que gran parte de sus creencias son anticuadas o que no son del todo correctas porque se puede coexistir sin necesidad de pisarnos unos a otros, o sea que tiene todo el sentido del mundo y es una escena espectacular, espectacular. O sea, se podría analizar cualquier frase de las que dice Charles en esta escena porque es que está escrita magníficamente. Es una maravilla. Y luego vemos que cuando está hablando esa bola del mundo que tiene encima de la mesa empieza a girar hasta convertirse en una bola de energía como la que usa Gambito y aquí Charles empieza a darse cuenta o a sentir que algo pasa. Después vemos emerger esa figura gigantesca de Gambito y aquí he de decir que yo también me he preguntado por qué no aparece Magneto, pero lo que yo he entendido es lo siguiente. Charles Xavier tiene un vínculo telepático con todos sus X-Men que cuando uno de ellos muere, él es capaz de sentirlo aunque no esté presente en el mismo lugar.
Algo similar a lo que tienen Jean y Cíclope, pero de otra manera. Y yo creo que eso es lo que han querido representar en esta escena de Charles con Gambito. Gambito, al ser uno de sus niños, de sus X-Men, murió. Y como nos hemos dado cuenta en este capítulo que lo que pasa en ambas tramas, tanto la de Tormenta como la de Charles, transcurre a la vez que el capítulo 5, yo creo que han querido, como ya he mencionado, representar el momento de la muerte de Gambito como Charles lo siente debido al vínculo telepático que tiene con sus alumnos. Eso es lo que yo he entendido y me ha parecido muy bien representado. Me ha gustado cómo Charles, a pesar de estar muy lejos, tiene un vínculo tan fuerte con sus alumnos, con sus X-Men, que es capaz de sentir cuando uno de ellos muere. Y tras esto vemos que Charles de algún modo colapsa un poquito, se encuentra un poquito mal y decide que tiene que volver con sus X-Men porque está pasando algo muy grave y tiene que estar con ellos y los tiene que cuidar. Chapó al papi de los X-Men que va a volver a casa. Y pasamos a hablar ya de la que es, con permiso de Wanda, la diosa de todos, la diosa Tormenta, que está maravillosa en el capítulo y eclipsa todo lo demás. Es espectacular. Vemos que está cuidando de Forja, que fue mordido por el pajarraco en el capítulo anterior, y aquí vemos que vuelve a aparecer otra vez el pajarraco para atormentar a Tormenta, y de algún modo Forja lo soluciona momentáneamente utilizando magia a lo Doctor Strange, cosa que sinceramente no me ha gustado. Es que Forja es un personaje que es que no me dice nada, me da igual que esté o no esté, y en estas escenas con Tormenta es que no lo quiero ver a Tormenta. No tengo ningún problema con el personaje, simplemente que a mí no me transmite nada, no me dice nada, sé que en los cómics tiene relación con Tormenta, etcétera y demás, pero es que no sé, no me da igual, Forja. Después vemos que necesitan ir a una cueva donde crece una planta específica que es la que puede curar a Forja, y al llegar a esa cueva vemos que es un espacio reducido y claro, sabemos que Tormenta tiene claustrofobia desde niña, por lo cual de nuevo tiene que hacer frente a sus miedos, pero esta vez por salvar la vida de un ser querido, ante lo que no duda y se enfrenta a ello. Y cuando la vemos que se introduce en la cueva volvemos a ver al pajarraco, que la verdad yo no sé cuál es la función de este bicho, pero bueno, creo que está bien representado cómo quieren hacer ver los miedos y bloqueos de Tormenta y luego cómo posteriormente ella los supera porque es todo mental. Y he de decir que en cuanto al tema de los poderes, lo que entiendo yo aquí es, los primeros diseños de Forja fueron los que crearon los collares, etcétera. Luego lo de la máquina posterior que le quita los poderes a Tormenta. Y luego tenemos la máquina de Forja que es la que se los va a devolver o trata de devolvérselos. Ok. ¿Qué es lo que entiendo yo? Que la máquina de Forja sí que funcionó, pero hasta que Tormenta no se quita su propia coraza encima de la coraza que ya tenía y ese bloqueo mental, pues los poderes no vuelven a aparecer. También sabemos que las emociones de Tormenta afectan a sus poderes de un modo u otro. Eso son temas que se han tocado en los cómics y creo que en la serie animada de las temporadas anteriores también. Así que por lo cual es lo que interpreto yo, que la máquina de Forja funcionó a la hora de devolverle los poderes, pero que Tormenta estaba tan atormentada que no podía volver a usarlos o no podía volver a manifestarse como la tormenta anterior. Y aquí, una vez que ha roto sus bloqueos y ha hecho frente a todos sus miedos, no es que sea ya la misma, sino que es incluso mejor. Y es que es una escena espectacular. Porque la música, que es igual que la del capítulo 1 cuando se enfrenta a los centinelas, bueno, cuando se enfrenta, cuando los revienta, esa música es súper épica y le queda muy bien a Tormenta. Y toda la escena posterior ya transformada, volando por ahí, los remolinos de viento, con los caballos. Es que es maravillosa la escena. Tormenta es una auténtica diosa total. Y es que está muy bien representada en la serie. Es que a mí me encanta, me encanta. Pienso en el capítulo y es que es lo que me viene a la cabeza. Y creo que han conseguido representar muy bien, como ya he mencionado, todo el tema de sus miedos y sus bloqueos para luego incluso evolucionar a mejor. Y es que es espectacular. Tormenta MVP del capítulo, por mucho que hayamos tenido otra vez al profesor y que sus diálogos hayan sido muy buenos, Tormenta MVP. MVP. Y ya en el final vemos como Tormenta, gracias a esa planta, consigue curar a Forja, ve en la tele lo que ha ocurrido en Genosa y claro, este final unido al de Charles nos da a entender que este capítulo ocurre a la vez que el 5, así que yo creo que ya está muy próximo ese reencuentro de todos los X-Men en su totalidad, con el retorno del profesor y con el retorno de Tormenta. Así que espero que al menos uno de los dos en el próximo capítulo ya vuelva otra vez con los X-Men, aunque sea en el final, para dar ya pie a que se van a volver a juntar todos
para afrontar el gran problema de esta temporada, que como nos ha mostrado el capítulo es Siniestro, que está ahí en una escena final con Bolívar Tax, donde Bolívar le dice que ha hecho lo que le pidió y demás, y bueno, Siniestro es el gran villano de esta temporada, creo que ya confirmadísimo del todo. Y nada más, variantes, un capítulo diferente pero no peor, tiene mucho nivel, mola otra vez ver de vuelta al profesor, y lo de Tormenta, poco más puedo decir. Es una diosa y es épico todo lo de Tormenta, es la MVP de esta serie. También sigo manteniendo mi esperanza en que Gambito de algún modo vuelva a la vida. Creo que Magneto no ha muerto y eso lo abordaremos en el próximo capítulo, así que me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre este capítulo y sobre lo que creéis que va a venir después. Y si te gustan los X-Men y te gusta Marvel, suscríbete y deja tu like para apoyar este pequeñito canal y ayudar a que crezca un poquito más. Muchísimas gracias por verme, soy Kigora, Excelsior.